Entonces ahora vamos a seguir con los síntomas producidos por patología cardiovascular. Ya hemos dicho el edema, ¿no? ¿Escuchan bien, no? Sí, sí se escucha bien. Sí, doctor. ¿Escuchan bien? Ya. Entonces el edema pues, es el aumento de volumen de los tejidos, ¿no? Debido a la infiltración de ellos por el líquido, ¿no? Como ustedes saben ya, cuando hay pues un problema cardíaco del lado derecho, ya sea de ventrículo derecho, de arteria pulmonar, ¿no? Que ya compromete el ventrículo derecho, cuando hay patología valvular tricuspidia o aumento de presión a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Por cardiopatía congénita, por ejemplo, CIA, ¿no? Da lugar pues a la elevación de la presión venosa periférica y eso provoca pues la infiltración del líquido a nivel del celular subcutáneo, ¿no? Entonces, inicialmente, el edema aumenta progresivamente, ¿no? A lo largo del día y desaparece luego del reposo nocturno, ¿no? O sea, durante el día, pues los pacientes están en posición supina y cuando adoptan el decúbito dorsal, no desaparece en la noche, o sea, en el descanso desaparece por ley de la gravedad, ¿no? Son gravedades gravitacionales, ¿no? Por ley de la gravedad gravitacionales, donde se va a la región sacra principalmente, o sea, durante el día están en las extremidades inferiores y en la noche por gravedad van hacia la región sacra, ¿no? Esa es la característica del edema cardíaco, ¿no? Principalmente se va a la región sacra. Es bilateral. El edema cardíaco nunca es unilateral, siempre es bilateral y simétrico, ¿no? El edema cardíaco. El edema cardíaco es frío, blanco y blando, ¿no? Ustedes han visto que hay pacientes con edema de miembros inferiores, con la piel caliente, ¿no? Rubicunda, ¿no? Color rojo, ¿no? A veces blanda, a veces dura, que no son características del problema cardíaco. Entonces, del edema de problema cardíaco es esto, ¿no? Es frío, blanco y blando, ¿no? Y la nasarca es cuando ya la enfermedad cardíaca del lado derecho del corazón está muy avanzada, ¿no? Y consiste pues en un edema que es generalizado. Esa es la nasarca, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en los pacientes entonces, ¿no? El edema de la insuficiencia cardíaca, ¿no? El edema de la insuficiencia cardíaca, el edema es hidrostático blando, ¿no? Con fovea, que se modifica con la posición, ¿no? Es la característica. O sea, ustedes van a ver el paciente con edema de miembros inferiores, hacen presión digital y va a quedar marcada la presión digital por el edema que presenta el paciente, ¿no? Esa es la fovea que presenta y que se describe así, ¿no? Y que se modifica pues con la posición, esas áreas. ¿Con qué se relaciona? Se relaciona con la retención hidrosalina, ¿no? Y hay signos de represión venosa, ¿no? Hay signos de represión venosa. El perfil clínico es el paciente pues con factores de riesgo, ¿no? Como hipertensión arterial, metabolopatías, eventos cardiovasculares, infarto de miocardio, por ejemplo, ¿no? Hepatopatía o nefropatía, ¿no? Son los perfiles clínicos de los pacientes con los diferentes factores de riesgo que tienen, ¿no? Y que lo van a llevar pues a una insuficiencia cardíaca global, ¿no? Incluido el lado derecho, produciendo pues este síntoma, este signo también, porque se ve, ¿no? Todo lo que se ve es un signo y lo que siente el paciente es el síntoma. Entonces, el edema es eso. Interrogación. ¿Cómo describimos el edema, no? ¿Cuándo se inició? ¿Desde cuándo usted tiene el edema? Pregunta, ¿no? Eh, eh, En cuanto a la observación, hay que ver si son simétricos, si son que tienen un color especial, si hay dolor, ¿no?
si hay calor local y si son blandos, ¿no? Entonces, esta es la semiología de interrogación en cuanto al edema, ¿no? Preguntarle al paciente si se le hinchan las dos piernas o solo una, si ha cambiado de color la piel, si se ha vuelto, por ejemplo, de color violeta, ¿no? A veces en la varicis de miembros inferiores puede presentarse esa hiperpigmentación, ¿no? O si está rubicunda, roja, pacientes pues que tienen celulitis, por decirle, ¿no? Si hay dolor o no, ¿no? En el caso de infecciones como la celulitis hay dolor y hay calor local, ¿no? Blandos, generalmente ya saben que los cardíacos son edemas blandos, pues no, son fríos. Entonces hay que preguntar si hay calor local o no, ¿no? Miren ustedes acá el edema de este miembro inferior con una lesión violácea que parece ser como un hematoma, ¿no? Producto del edema marcado que tiene la paciente, ¿no? Y ahí vemos el signo de la fovea, que puede haber hecho presión digital en la pierna de la paciente, ¿no? El edema, pues, es un problema, en el corazón es un problema de retorno venoso, ¿no? Hay dificultad en el retorno venoso porque hay aumento de la presión a nivel auricular, a nivel yugular, a nivel hepático, ¿no? Entonces, este edema es hidrostático y localizado en la zona de drenaje, es uni o bilateral. Este es en otro tipo de edema, ¿no? Por ejemplo, los edemas, los linfoedemas, ¿no? Son del sistema linfático, son de diferentes características. Es un edema duro, doloroso, tiene un exudado en la piel, ¿no? En estos casos. El edema del paciente hipoproteico. ¿Cómo es el edema del paciente hipoproteico? Hay extravasación hidrostática, ¿no? Se ve en procesos crónicos graves que provocan desnutrición, ¿no? Hay pacientes caquécticos, ¿no? Que tienen edema de miembros inferiores marcados, ¿no? Por la desnutrición que tienen estos pacientes, ¿no? A veces los pacientes valvulares tricuspidos llegan en ese estado, ¿no? Con edema, pero desnutridos, ¿no? Desnutridos. El edema inflamatorio, ¿no? O asociado a una disfunción endotelial. Este es sistémico y duro, ¿no? Se ve en la sepsis y en la preeclampsia. Ustedes van a ver pacientes pues con una infección generalizada, eh, con un edema pues generalizado, duro, ¿no? Ustedes van a ver cuando roten por ginecobstetricia, van a ver pacientes con preeclampsia, ¿no? En la preeclampsia son tres los síntomas, ¿no? Uno es edema, dos, hipertensión arterial y tres, convulsiones. Mientras que no se presenten convulsiones, o sea, hay edema, hipertensión arterial, se llama preeclampsia. Y cuando ya se agregan las convulsiones, se le dicen eclampsia, ¿no? El edema está relacionado pues con un manejo inadecuado de agua libre, ¿no? En el edema relacionado con un manejo de agua libre, ¿no? Ese celular difuso, no modificable con la posición, a diferencia pues del problema cardíaco, ¿no? El edema linfático es un edema duro y con cambios en la piel y de tipo exudativo, como decía, ¿no? Un edema duro, con cambios en la piel, exudativo, ¿no? Esas son las características del edema linfático. Estos son entonces otro tipo de edema diferentes al edema cardíaco. Enfermedades cardíacas causantes de edema, ¿no? Toda aquella patología que nos va a producir a nivel del ventrículo derecho
un aumento de volumen diastólico, ¿no? Un aumento del volumen diastólico del ventrículo derecho, ¿no? No va a dar lugar a una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y ya saben ustedes que si hay insuficiencia cardíaca derecha, hay hipertensión diastólica del ventrículo derecho. Y si hay hipertensión diastólica del ventrículo derecho, va a haber hipertensión a nivel de la aurícula derecha, en la presión media. Va a aumentar. Y ese aumento de la presión en la aurícula derecha en forma retrógrada compromete la presión de las venas periféricas, ¿no? Hay un impedimento del llenado diastólico del ventrículo derecho. ¿En qué casos? En la estenosis tricuspidia, ¿no? O sea, la dificultad que tiene la salida por esa estenosis valvular tricuspidia da lugar a que aumente su presión, la aurícula derecha. Y si la aurícula derecha aumenta su presión, siempre el sistema venoso periférico también va a dar lugar a un aumento de presión para producir el edema finalmente, ¿no? La pericarditis constrictiva, ¿no? La pericarditis constrictiva impide pues que el ventrículo se expanda al igual que la aurícula, y eso produce aumento de presión diastólica, aumentando la presión en el lado derecho del corazón, ¿no? Las miocardiopatías restrictivas, ¿no? Miocardiopatías hipertróficas, ¿no? Que dejan una cavidad también pequeña, ¿no? Con restricción en cuanto a volumen, y eso aumenta pues la presión diastólica final del ventrículo derecho. El mixoma de la aurícula derecha es el tumor que les decía, ¿no? También se presenta en la aurícula derecha. Este mixoma, este tumor, puede ocluir la salida de la válvula tricúspide y dar lugar a una hipertensión auricular, ¿no? Derecha, y por lo tanto a hipertensión venosa sistémica periférica. Las enfermedades cardíacas causantes de edema. Dice acá la hipertensión venosa sistémica que produce aumento de la presión hidrostática, y ese aumento de la presión hidrostática produce extravasación de líquidos hacia el celular, produciendo pues un edema bilateral, ¿no? Blando, frío, simétrico en ambas extremidades, secundarios a un problema cardíaco. Otras causas de edema, ¿no? La disminución de, o sea, los pacientes que están con hipoproteinemia, ¿no? Disminución de albúminas plasmáticas, da lugar pues a edemas también, con otras características. La pérdida de presión oncótica intravascular, ¿no? Hay extravasación de líquidos hacia el intersticio en caso de cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, ¿no? Pacientes con problema renal, hipertensión portal, ¿no? Que se presenta también en la cirrosis hepática, ascitis. La ascitis pues es como consecuencia de la disminución del drenaje venoso a través de las venas intrahepáticas, comprimida por los nódulos de regeneración del hígado cirrótico, ¿no? O sea, otra causa de edema es la cirrosis hepática con hipertensión portal y con ascitis. Esas son otras causas de edema que son semiológicamente diferentes al aumento de la presión venosa secundaria a un problema cardíaco, ¿no? Este es el signo de la fovea, ¿no? Hace uno una presión digital en la pierna edematosa y queda la impresión ahí por la presencia de líquido a nivel celular subcutáneo, ¿no? Entonces, en conclusión, cuando ustedes tengan un paciente con edema, ¿no? Hay que ver cuál es la patología del lado derecho del corazón, si es que es cardíaco, ¿no? Si tiene unas características cardíacas, ver cuál es la patología que nos está produciendo esa alteración, ¿no? Como le decía, puede ser un problema de hipertensión arterial pulmonar no controlado,
que produce una insuficiencia cardíaca derecha con aumento de la presión diastólica. Este aumento de la presión diastólica hace que el corazón en un inicio se vuelve hipertrófico, porque la presión del ventrículo derecho tiene que aumentar su presión. El músculo se vuelve hipertrófico, hay más sobrecarga sistólica, lo que produce una hipertrofia transitoria, hasta que ese corazón se cansa, ¿no? Deja de hipertrofiarse y comienza la dilatación. Y si comienza la dilatación, viene también ya la dilatación del anillo tricuspidio, ¿no? Que haciendo insuficiente esa válvula tricuspidia y habiendo regurgitación, esa insuficiencia valvular tricuspidia con un reflujo durante la sístole, durante la sístole ventricular derecha, ¿no? Refluyendo la sangre hacia la aurícula derecha, aumentando su volumen, aumentando su presión y también aumentando la presión venosa periférica, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología, ¿no? Igual, pacientes con una insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía global, por ejemplo, una miocardiopatía con insuficiencia cardíaca global, también nos produce pues aumento de la presión diastólica, ¿no? Y ese aumento de presión diastólica aumenta la presión de la aurícula derecha, ¿no? Va a haber un momento que esa insuficiencia eh, cardíaca derecha con aumento de la presión diastólica se va a elevar tanto que va a dilatar el anillo y aparte ya de haber aumento de la presión en la aurícula derecha, hay pues una dilatación con insuficiencia valvular tricuspidia, ¿no? Produciendo pues aumento de presiones venosas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando tengamos un edema característico pues de insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a pasar a otro síntoma que también es frecuente, menos frecuente que las anteriores, pero se presenta también la cianosis, ¿no? ¿Qué es la cianosis? La cianosis es la coloración azulada o violácea de la piel y mucosas. La cianosis se presenta pues en pacientes pues con insuficiencia ventricular izquierda de grado severo, ¿no? Con presencia de líquido a nivel alveolar, disminuyendo así el intercambio gaseoso a nivel de los capilares pulmonares, ¿no? Que aumentan su presión y que disminuyen pues este intercambio de oxígeno, produciendo pues coloración azulosa, azulada o violácea, ¿no? De la piel y mucosa. Desde el punto de vista cardíaco, lo más frecuente en cuanto a cianosis son las cardiopatías congénitas. Y de estas cardiopatías congénitas son las cardiopatías, las que son más frecuentes es la cardiopatía congénitas acianóticas, ¿no? Las cardiopatías congénitas acianóticas, que son pues la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la persistencia del ductus arterioso, ¿no? La tetralogía de Fallot, ¿no? Las tres primeras, o sea, la CIA, la comunicación interventricular, la persistencia del ductus arterioso, en un inicio son cardiopatías congénitas acianóticas, ¿no? Son cardiopatías congénitas acianóticas. Entonces, el CIA, ustedes ven acá que la aurícula derecha tiene mayor presión que la aurícula, perdón, que la aurícula izquierda tiene mayor presión que la aurícula derecha. Entonces, si hay una comunicación interauricular, la sangre oxigenada de la aurícula izquierda, que es de mayor presión que la de la aurícula derecha, va a pasar de izquierda a derecha. En un inicio no va a haber ningún problema, pero va a llegar un momento que ese aumento de volumen a nivel de la aurícula derecha va a dar lugar pues a un aumento de presión en forma progresiva del lado derecho del corazón, produciendo pues una inversión en la presión. Llega un momento que
esta presión es mayor que la de la aurícula izquierda. Vamos a poner que del promedio de 8 puede pasar a 15 y este está en 10 o menos. Y entonces la sangre no oxigenada del lado derecho pasa hacia el lado izquierdo y bombeándose pues hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a los grandes vasos, ¿no? Para ir a todos los tejidos, y como hay baja de oxígeno, se produce una hipoxia que produce cianosis, ¿no? Produce cianosis. En un inicio, esta cardiopatía es acianótica, pero se convierte en cianótica cuando el paciente no es tratado, no es identificado en forma temprana. La otra cardiopatía congénita es la comunicación interventricular, ¿no? Esta cardiopatía congénita, que en un inicio también es acianótica, ¿no? Al igual que en las aurículas, la presión del ventrículo izquierdo sistólica, miren ustedes, es mayor que la presión del ventrículo derecho. Entonces la sangre en la comunicación interventricular pasa de izquierda a derecha, produciendo pues progresivamente un aumento de volumen, aumento de presión en el ventrículo derecho, la presión sistólica, hasta que llega un momento que se igualan, ¿no? Vamos a poner de 100-100, entonces deja de haber el shunt porque hay presiones iguales y luego el ventrículo derecho comienza a ganarle en presión sistólica al ventrículo izquierdo y hay una inversión del shunt, ¿no? Que era de izquierda a derecha, se hace por aumento de presión en el lado derecho, por aumento de sobrecarga de volumen, se invierte el shunt de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo, ¿no? Produciendo pues una contaminación de sangre no oxigenada en el lado izquierdo del corazón, que es bombeada hacia los grandes vasos, produciendo cianosis. La otra cardiopatía congénita acianótica que se vuelve cianótica es la persistencia del ductus. Ustedes saben que el ductus durante la vida fetal es la cuando se produce la circulación, ¿no? Sanguínea entre las venas, entre el lado venoso y el lado arterial. Entonces hay una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Entonces ustedes ven acá que la presión de la arteria aorta es más elevada que la presión sistólica de la arteria pulmonar. Por lo tanto, en un inicio la sangre oxigenada pasa a la arteria pulmonar, no hay señales de cianosis, de hipoxemia, y llega un momento que esta presión pulmonar se iguala de la aorta, luego la invierte y el shunt también ya sería de derecha a izquierda, contaminando la sangre, produciendo hipoxia también a nivel arterial, ¿no? Después ustedes saben qué conforman la tetralogía de Fallot, eso lo han visto en pediatría. ¿Saben cuáles son las patologías que conforman la tetralogía de Fallot? Hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia, ventrículo derecho y a una. También lo que es la estenosis pulmonar. Ya, una estenosis pulmonar. Otra, Aorta cabalgada, algo así. cabalgante, ¿no? Cabalgamiento de la aorta. Defecto en El el tabique último, ventricular. Comunicación una interventricular. hipertrofia, ¿no? Del septal, ¿no es cierto? Una hipertrofia, un CIB que después va a producir una hipertrofia y luego una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces son los 4 componentes. Y cuando se agrega a ese CIB, se agrega una comunicación interauricular, ¿no? Entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, se va a llamar pentalogía de Fallot, ¿no? La pentalogía de Fallot. Y la fisiología, la fisiopatología es lo mismo, ¿no? Por el CIB, la presión aumenta, el ventrículo derecho, y va a llegar un momento que se invierte y va a contaminar de sangre venosa el lado izquierdo del corazón. Entonces esas son las patologías más frecuentes, ¿no? Las patologías más frecuentes que producen cianosis.
Los pacientes, pues, también que vienen con shock cardiogénico, con una insuficiencia ventricular izquierda severa, que ya con compromiso del lado derecho, también vienen a veces cianóticos. Y los dedos en palillo de tambor, ¿por qué creen ustedes que se produce esa, la cianosis a nivel y esos dedos en palillos de tambor? Hipoxemia crónica. Porque hay una hipoxemia, ¿no? Hay una hipoxemia distal. Esta hipoxemia distal transforma estos dedos en dedos de palillos de tambor, ¿no? Esa es la causa de esos dedos en palillos de tambor. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los pacientes cianóticos, ¿no? Luego el otro tema es el síncope. El síncope viene a ser la pérdida brusca y transitoria de la conciencia, ¿no? Una pérdida brusca y transitoria de la conciencia, atribuido principalmente a déficit de riego cerebral, ¿no? Isquemia. Entonces, esta pérdida brusca y transitoria de la conciencia es debido a una isquemia cerebral. O sea, todo paciente que venga con un cuadro sincopal se debe a un déficit de riego cerebral que produce isquemia en un inicio, inclusive puede producir infarto cerebral cuando este es muy prolongado, ¿no? Desde el punto de vista del diagnóstico de SIMPE, tenemos tres grandes grupos. Neurológico, ¿no? Pacientes pues que tienen ateromas con accidente de placa a nivel carotidio, que embolizan hacia el cerebro y pierden el conocimiento y a la vez tiene pues cuadros focalizados, ¿no? De hemiplegia, ¿no? O paraplegia, dependiendo de la zona que tome, ¿no? O sea, desde el punto de vista neurológico, también hay que buscar, en caso de síncope, si es o no neurológico, o sea, antecedentes que nos lleven a ese diagnóstico de un síncope neurológico. El otro es ¿cómo se llama? Cardiogénico. ¿La qué? ¿Mm? ¿Qué dijiste? Cardiogénico. Cardiogénico, ¿no es cierto? Cardiogénico, eh, ¿como qué, por ejemplo? A ver, ¿como qué Un patología cardíaca nos puede llevar a un síncope? A ver. infarto, por ejemplo. O una angina. O una estenosis aórtica. Puede ser un infarto, por ejemplo, de coronaria derecha, con trastorno de conducción, que sí, puede llegar al síncope, sí, puede llegar al síncope. ¿Qué otra patología? La estenosis aórtica también. Estenosis aórtica, ¿no es cierto? La estenosis aórtica. ¿Qué otra patología? Mixoma. Mixoma, cuando tapa el orificio, no hay flujo sanguíneo, el orificio valvular mitral, no hay flujo sanguíneo y puede producir síncope. Una estenosis valvular mitral severa también puede producir síncope, ¿no? Entonces, ese es el otro gran grupo, ¿no? El cardíaco, o sea, neurológico, cardíaco, y hay otro grupo que viene a ser... Desconocido. ¿Cómo? ¿Que viene a ser qué? Mm, Desconocido. Los trastornos de conducción, ¿no es cierto? Los trastornos de conducción, los bloqueos auriculoventriculares, las taquicardias tipo fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada o flúter auricular con respuesta ventricular alta, ¿no? Dependiendo del control del nodo auriculoventricular en el pase de esos impulsos eléctricos auriculares hacia el ventrículo en forma normal, ¿no?
Entonces, hay que descartar en pacientes que vienen con síncope, entonces, cuadros valvulares, ¿no? Del lado izquierdo del corazón. Tenemos que descartar cuadros de trastornos de la conducción eléctrica del corazón, ¿no? Que nos van a llevar a esta pérdida de conocimiento transitoria. Los pacientes caen en forma así brusca, ¿no? Pero recuperan rápidamente si es que la patología que causa ese síncope revierte espontáneamente, ¿no? O recuperan después, por ejemplo, de una cardiovenosa eléctrica, en casos de pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada. Ustedes saben que las aurículas, cuando hay fibrilación auricular, van a una velocidad de 300 latidos por minuto. Imagínense si pasaran esos 300 al ventrículo, ¿no? Se produciría una fibrilación ventricular, lo que es catalogado pues como un paro cardíaco, ¿no? Y en esos casos pues el tratamiento es la cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, son lo más frecuente que nosotros vamos a ver en cuanto a síncope, ¿ya? La lipotimia. La lipotimia es la sensación de desvanecimiento sin llegar a perder la conciencia, debido a una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Esa es la sensación de desvanecimiento. Como causas tenemos pues también la ansiedad, el exceso de calor, la fiebre, permanecer en un sitio cerrado o el estrés, extracciones de sangre, hay gente que se desmaya cuando ven sangre, ¿no? Y la presión baja. O sea, esa es la lipotimia, la sensación de desvanecimiento sin llegar a perder la conciencia. Algunos lo describen también con pérdida de conciencia fugaz, ¿no? Pero la descripción es esta, la sensación de desvanecimiento sin llegar a perder la conciencia. Hay pacientes que, por ejemplo, van en ayunas al hospital porque se tienen que hacer un análisis o tienen su consulta y no toman desayuno, nada. Esos pacientes, pues, pueden presentar lipotimia, ¿no? A veces uno está teniendo una consulta externa y los pacientes están esperando afuera y cuando de repente escuchan, ayuda, ayuda, doctor, se desmayó un paciente. Entonces uno le pregunta, ¿usted tomó desayuno? No, doctor. ¿Se alimentó? No, doctor. Entonces, ¿cómo se llama? Eso es por falta de azúcar, ¿no? O sea, como una hipoglicemia, como una hipoglicemia. ¿Cuáles son las personas propensas a la hipotimia? Las personas propensas a la hipotimia, tenemos los ancianos, ¿no? Son propensas a la hipotimia. Ellos son los que generalmente cuando van a la consulta se desmayan, ¿no? Porque no tomaron desayuno, nada de eso. Los que toman hipotensores, los que toman antidepresivos, ¿no? Los que toman fármacos dopaminérgicos, nivel bajo de glucosa, o sea, la hipoglicemia, pues, ¿no? El hambre, la deshidratación, ¿no? La incorporación rápida, entonces, se levanta el paciente rápido y boom, le baja la presión y produce hipoxemia cerebral también, ¿no? Pum, pierden el conocimiento, tienen la sensación de perder el conocimiento. Consumo de alcohol o drogas también, ¿no? Todas estas patologías son propensas a la lipotimia. Lipotimias, síntomas y signos, ¿no? El paciente está con debilidad, está pálido. Ustedes van a ver que el paciente que dicen que se desmayó está pálido, sudoroso, ¿no? Visión borrosa, pulso débil, pérdida momentánea de la conciencia, ¿no? Pérdida momentánea de la conciencia. Ese es los síntomas y signos de los pacientes con lipotimia. Ahora pasamos a los síntomas de palpitaciones, ¿no? Palpitación viene a ser la percepción del latido por el paciente, ¿no?
el cual normalmente, o sea, el latido no se percibe. Ustedes se dan cuenta, el latido no se percibe. Entonces, todos aquellos estados hipercinéticos, ¿no? Taquicardias, arritmias, ¿no? Pueden producir la sensación de palpitaciones. Como por ejemplo, la fiebre, ¿no? Que aumenta, acelera el corazón. Dice, doctor, estoy con palpitaciones, se me ha acelerado el corazón. El hipertiroidismo, ¿no? Pacientes que están con la hormona tiroidea volando, ¿no? También produce este tipo de sintomatología. La estimulación adrenérgica, que puede ser fisiológica o farmacológica, ¿no? Emociones, ejercicios. Los medicamentos, pues, de acción adrenérgica también, ¿no? En cuanto a los tipos de palpitaciones que tenemos, la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística y las extrasístoles. La taquicardia sinusal, hay palpitaciones de inicio más o menos brusco y final siempre progresivo, ¿no? Frecuencia aproximada de 140 latidos por minuto y desencadenada frente a circunstancias cotidianas y a veces en determinados horarios, ¿no? Por ejemplo, antes de conciliar el sueño. Todo dice, durante el día estoy tranquilo y antes de conciliar el sueño se me viene la taquicardia, las palpitaciones. Las taquicardias paroxísticas, ¿no? Son palpitaciones de inicio y final brusco, ¿no? Frecuencia aproximada de 200 latidos por minuto, sin factor desencadenante, ¿no? Claro, ¿no? En reposo o en esfuerzo. Pueden ser regulares o irregulares, ¿no? Con o sin repercusión hemodinámica, ¿no? Porque como son, comienzan rápido y también se van rápido, entonces son momentáneas nomás, ¿no? Las extrasístoles, ¿no? Las palpitaciones instantáneas y fugaces, ¿no? Son frecuencia y cadena de cadencia muy variables, ¿no? Molesta la pausa compensadora o el latido post-extrasístole. O sea, sobre todo en el latido prematuro ventricular, o sea, viene el complejo QRS normal y de ahí se aparece un complejo anormal, un complejo ancho de mayor duración, seguido de una pausa, como un silencio, o sea, que en la que no hay latido. Es como la pausa compensadora. Y esa pausa, cuando es muy prolongada, puede producir molestia, puede producir palpitaciones, ¿no? Entonces, este es cuanto a las palpitaciones, ¿no? Este es el electrocardiograma, ritmo sinusal, ritmo normal, ¿no? Con extrasístoles que pueden producir pausas. Aquí no tenemos la pausa compensadora porque son extrasístoles auriculares, van precedidas de onda P, ¿no? Las extrasístoles ventriculares son de complejo más ancho y no van precedidas de onda P. Entonces, paciente que llega con palpitaciones a la consulta, valorar la urgencia, ¿no? Ver los antecedentes de cardiopatía, ¿no? Valorar los síntomas, medir la presión arterial y solicitar un electrocardiograma urgente, ¿no? Los antecedentes es importante, ¿no? Pacientes con enfermedad isquémica del corazón, pacientes con insuficiencia cardíaca, miocardiopatía o valvulopatía, ¿no? Hay que ver si el paciente viene con dificultad respiratoria, si viene con dolor torácico, si hay un cuadro sincopal, ¿no? Siempre hay que medir la presión arterial, siempre, ¿no? Solicitar el electrocardiograma urgente con una tira larga para valorar si es una taquicardia supraventricular, o sea, todo taquicardia supraventricular va precedida de una onda P,
¿no? Para hablar de taquicardia supraventricular, o sea, que se inicia en la aurícula. La taquicardia sinusal también, la fibrilación y el flúter auricular, ¿no? Las extrasístoles auriculares y ventriculares, ¿no? Pueden dar lugar a este síntoma, palpitación. Miren ustedes una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Supraventricular, ¿no? ¿Ustedes saben hallar la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma? 300 sobre el número de cuadrados de un QRS a otro QRS. O 1500 también puede ser entre cuadritos chiquitos. ¿Y por qué 1500 y por qué 300? Y es la... ¿Ah? ¿A qué velocidad corre el papel del electrocardiógrafo? ¿A qué velocidad corre el papel? 0,04, 0,25. Corre a 25 milímetros por segundo. A 25 milímetros por segundo. Y ese papel en un minuto correría 1500 cuadraditos a esa velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Y cuánto vale cada cuadradito chiquito? En tiempo. 0.04 segundos. 0.04, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes multiplican 1500 por 0.04, ¿cuánto le sale? 600. 60. ¿Cuánto? 600. 60. 1500 por 0.04 es 60. ¿Cuánto? 60. 60. 60 segundos, ¿no es cierto? 60 latidos por minuto, ¿no? Entonces, por eso es que es 1500, ¿ya? Porque a la velocidad de 25 milímetros por segundo, ¿no? Del papel recorre 1500 cuadraditos, ¿no? ¿Y a cuánto se estandariza la amplitud? Un milivoltio. ¿Aló? La amplitud es el voltaje. Es de 1 milivoltio, ¿no? Sí, 1 sí. milivoltio. 1 milivoltio equivale a 2 cuadrados grandes, ¿no? Acá, 1 milivoltio. Uno estandariza el electrocardiograma a 1 milivoltio. Es el voltaje. Con que, si ustedes ponen medio milivoltio, va a salir la mitad de este complejo. Si ponen 2 milivoltios, va a salir el doble de este complejo. Entonces, eso es el... Ahora, creo que me dijiste 1500 entre el número de cuadrados chiquitos. ¿Y por qué 300 entre el número de cuadrados grandes? ¿Por qué 300? Porque a la velocidad de 25 milímetros por segundo, el papel del electrocardiógrafo recorre 300 cuadrados grandes. 300 cuadrados grandes, ¿no? 300 cuadrados grandes. 300 cuadrados grandes. ¿Y cuánto vale cada cuadrado grande? En tiempo. 0,2 segundos. 0.20 centésimas de segundo, ¿no es cierto? Y si ustedes multiplican 300 por 0.20, les va a salir 60 segundos. Entonces, ese es el motivo por el cual uno, para hallar la frecuencia cardíaca, puede ir 1500 o 300, dependiendo de cuál quiere escoger, ¿no? El más exacto
es los cuadrados chiquitos, ¿no? 1500, ¿no? Ese es el más exacto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en cuanto a las palpitaciones, ¿no? El otro cuadro clínico viene a ser el dolor torácico, ¿no? O sea, la otra sintomatología. ¿Cuál es la patología subyacente a un dolor torácico, no? Puesto que son múltiples las causas del mismo y que a veces su diferenciación es difícil por la clínica, ¿no? Va a dar lugar a varios cuadros clínicos, ¿no? Por ejemplo, las cardiopatías isquémicas, las cardiopatías no isquémicas y las no cardíacas. Las cardiopatías isquémicas, el Langor estable, el síndrome coronario agudo, ¿no? Pericarditis, valvulopatías, patologías aórticas, ¿no? Cardíacas no isquémicas, o no cardíacas también, ¿no? Hay pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y vienen por dolor torácico, o si hay espasmo esofágico, también, ¿no? El ulcus gastrodenal y otras, como el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ya estas cardíacas, neumotórax, puede ser muscular, una crisis de pánico y angustia, ¿no? Entonces son las causas de dolor torácico. Lo más frecuente pues son las isquémicas y las pericarditis, ¿no? ¿Sabe? Cuando son isquémicas, el dolor puede ser de tipo opresivo. ¿Y dónde se localiza? Cuando el dolor es isquémico en el tórax. Retroesternal. Una localización retroesternal, ¿no es cierto? Hay una opresión retroesternal. El mismo paciente lo señala poniendo su mano abierta sobre el esternón. A veces uno le pregunta, pues, doctor, o señor, ¿cómo es el dolor? Y el paciente dice, no, no es dolor, doctor, es una presión que siento en mi pecho. Entonces, esa es la característica de un dolor coronario isquémico, ¿no? Y de todas estas patologías hay que hacerlas, los diagnósticos diferenciales, sobre todo con la pericarditis, ¿no? Que más adelante vamos a ver. El dolor precordial en angina de pecho. Ustedes saben que el dolor tenemos que primero ver qué es lo que lo desencadenó, qué es lo que lo calmó, localización, cuál es su intensidad, se irradia o no se irradia, cuánto dura, ¿no? Son las características, si está relacionado a esfuerzo o no está relacionado a esfuerzo, son características semiológicas que nosotros tenemos que preguntar al paciente para poder determinar la etiología de ese dolor que refiere el paciente con que viene a la emergencia. Entonces la característica de la angina de pecho es un dolor retroesternal, es de intensidad variable, es opresivo, dura de 1 minuto hasta 5 o 10 minutos, puede irradiarse o no irradiarse, ¿no? Perdón. ¿Aló? ¿Aló? Sandoval, ¿no? Sandoval, ¿qué dices? ¿Qué dices, popular Sandoval? Igual manera, compadre. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, estoy en el piso. Estoy en el piso. Sí. Dime. Sí, 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 a varios me han llamado por lo mismo. ¿No? Ya les he dicho, bueno, que tiene pues un problema hipertensivo, que ya se está controlando, ¿no? Sí, he visto ya, el cardiólogo que lo ha visto y le ha ordenado el pase a cardiología, donde por ahora no hay camas, no sé si ahora si hay camas lo van a pasar, ¿no? El doctor Mayorga, Pedro Mayorga,
él lo ha visto. O sea, no, pero él ha ingresado por otros cuadros, ¿no? De dolor, insuficiencia cardíaca, que ya se está compensando, ¿no? Se está compensando. Claro, pues todo eso tiene, son factores de riesgo, sí. Entonces, como te digo, este pata del doctor Mayora, yo ya he hablado con él, como él lo ha visto, porque todo es, se hacen a través de los pedidos, te lo hacen a través del sistema, ¿no? Entonces, él ha puesto ahí para que se transfiera a cardiología, pero o sea, de cómo ingresó, ha ido mejorando lentamente, pero ha ido mejorando, ¿no? Eh, ahora no sé cómo irá, no sé cómo irá. Ahora, hasta ayer vi la evolución. Yo ya le he dicho ahora al pata para que si hay cama, lo pase. Ya me dice doctor, tan luego hay cama, lo pasamos. Ya depende pues de la cama, ¿no? Claro, no, o sea, ahí está en medicina, pues no, en medicina manejan todo. Y tiene regurgitación valvular mitral, pero que es grado leve, moderado, ¿no? Tiene, sí. Ya. Bueno, el problema pues es la falta de camas acá. Lo del INCOR solamente atienden cardíacos. Él necesita de algo global, ¿no? No solamente cardíaco, ¿no? No, y al INCOR se le manda cuando hay necesidad, pues, de una cirugía, eso, ¿no? Claro, claro. Sí, pues, se pelan porque ahí lo sacan al toque, lo sacan. Sí, como te he hablado con mi amigo, vamos a esperar nomás para que haya cama, ¿ya? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo, gracias a Dios. Sí, no hay que seguir cuidándonos, compadre, hay que seguir cuidándonos, aún con vacuna hay que cuidarnos. Sí, ya, compadre, ya, compadrito. De igual manera, cuídate, pues, cuídate. Ya voy a apuntar tu número para otra vez ya no contestarte. Ya, compadre. Ya, un abrazo, un abrazo. Compadre, un abrazo. Ya, aló, ya, aló, Sí, doctor, lo escuchamos. aló. Entonces, continuamos. Ya era un colega que llamaba por un paciente. Entonces, tenemos acá la forma, ¿no? De cómo ustedes deben hacer la parte semiológica, ¿no? ¿Qué lo desencadenó? ¿Qué lo calma? ¿Cuánto dura? Tipo de dolor, dónde se irradia, ¿no? ¿Qué lo calma? ¿No? Si usted relaciona esto con el esfuerzo o no. Entonces, todo eso tenemos que preguntar sobre el dolor cardíaco, el dolor que refiere al corazón. Esto de acá es en cuanto a la angina. En cuanto, ustedes saben que una angina de pecho, como les decía, dura entre 5 a 10 minutos. Cuando pasa de 10 minutos ya no es una angina de pecho estable, ya pasa al lado inestable, o sea, la angina de pecho inestable. Y la angina de pecho inestable puede durar pues 10, 12, 15 minutos, hasta 20 minutos. Todo paciente que pasa de los 20 minutos, ¿no? Que sigue con dolor, entonces, ¿a qué tiempo está? Tengo más de 20 minutos, doctor. Es un paciente que probablemente esté yendo al infarto. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte serológica, ¿no? Lo que manda es la clínica. Entonces tenemos acá a diferencia del infarto de miocardio, cuando el dolor pues llevaba más de 20 minutos, no, hablamos de un paciente con infarto de miocardio probablemente, ¿no? Donde el dolor pues ya precordial es opresivo, intenso,
de duración más de 20 minutos, 30 minutos a más, ya es paciente que probablemente tiene el infarto. Se irradia al cuello, a la mandíbula, a las extremidades, ¿no? Al dorso del tórax, ¿no? A las extremidades superiores, al predominio del lado izquierdo. Como decía, su duración es prolongada, pues, ¿no? Hay sensación de muerte, hay desesperación, el paciente está pálido, diaforético porque la presión cae, ¿ya? Ese es el dolor en cuanto al infarto de miocardio. A diferencia de la pericarditis, hay que hacer el diagnóstico diferencial sobre todo con la pericarditis aguda, ¿no? La pericarditis aguda, el dolor en la cara anterior del tórax, ¿no? En la cara anterior del tórax puede ser opresivo, quemante, transfictivo, ¿no? Es raro que sea opresivo, más es quemante y transfictivo, ¿no? Es de intensidad variable, a veces pasa, vuelve a regresar, ¿no? Está en relación a los movimientos, a las posiciones, ¿no? Duración de horas y usualmente días. O sea, un dolor cardíaco no te va a durar horas ni días. Ya estuvieran muertos los pacientes, ¿no? Pacientes cardíacos, como le digo, que vienen con más de 30 minutos de dolor, esos pacientes vienen ya medio descompensados, ¿no? Como digo, ya pálido, diaforético, casi chocado. Porque hay falla de bomba izquierda, ¿no? Falla la bomba izquierda y los chocan los pacientes. Las características, ¿no? Importantes es que se exacerba con los movimientos respiratorios, ¿no? El dolor precordial de la pericarditis, ¿no? Que el decúbito dorsal y con movimientos de lateroflexión, ¿no? Y también con la deglución, o sea, todos los cambios que hay en caso de pericarditis para poder diferenciarlo eh, del dolor precordial, pues, del dolor precordial cardíaco, ¿no? Hay que hacer la diferencia. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Doctor, una pregunta. ¿Cómo yo calcularía la frecuencia en un paciente con arritmia? O sea, con ritmo irregular. Uno lo toma en un minuto, o sea, uno, por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular, los latidos no son parejos, unos son cortos, otros son largos, unos son cortos, son largos, ¿no? Entonces, uno toma un promedio, ¿no? Por ejemplo, en el electrocardiograma recomienda, ¿no? Por ejemplo, eh, sacar un promedio de 10 latidos, o sea, de 10 espacios diferentes, ¿no? Y de ahí se saca el promedio y esa es la forma como uno toma más o menos la frecuencia cardíaca, ¿no? En cuanto al electrocardiograma. Cuando uno examina tiene que contar, sentir el pulso y contar, ¿no? Todo el minuto, ¿no? Para poder sacar una frecuencia cardíaca promedio, más o menos, ¿no? En el ritmo sinusal, no, cuando el ritmo es sinusal, es un pulso regular, ¿no? Ustedes pueden tomar, pues, 30 segundos los latidos y lo duplican, ¿no? Pero en caso de arritmia, no. En caso de arritmia tienen que contabilizar todo el minuto, todo el minuto. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Entonces van a leer para mañana, van a leer enfermedad valvular tricuspidia, ¿ya? Enfermedad valvular tricuspidia, ¿ya? Para mañana. ¿Escucharon, no? Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Escucharon? Sí, ¿no es cierto? Entonces, eh,
leen eso para hacer la práctica, pues, ¿ya? Ha faltado uno de ustedes, ¿no? Sí, sí, doctora, falta un compañero. Hacho. ¿Cómo se llama el que ha faltado? Hacho Rojas Pablo. Porque está Renzo, está Almeida y está Joaquín, ¿no? Así es, doctor.